Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y hoy vamos a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Una lluviosa noche de noviembre conseguí por fin terminar Mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana, y la vela casi se había consumido, cuando al resplandor mortecino de la luz pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente, y sus miembros se agitaron en una convulsión. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles, y como os decía, hoy vamos a estar comentando Frankenstein de Mary Shelley. Todo el mundo conoce el mito de Frankenstein, es un mito que a través del cine sobre todo, se ha versionado y nos ha llegado hasta la actualidad, y todo el mundo conoce a este monstruo que se suele representar pues así verde, con un montón de cicatrices, con 2 tornillos aquí. Bueno, una versión un poco deformada, tan deformada que hay mucha gente que incluso piensa que el monstruo se llama Frankenstein, cuando Frankenstein es en realidad el apellido de su creador. El monstruo en sí no tiene nombre. Yo lo he leído, bueno, lo he releído porque ya lo había leído como hace 10 años, pero lo he releído en una de estas ediciones de Austral, que es que me parece preciosa. Todas las ediciones de clásicos que está sacando Austral así me parecen increíbles. Tengo ya 3 de estos libros. Tengo El romancero gitano de Lorca y La metamorfosis de Kafka. Y es que me parecen libros súper bonitos y súper bien de precio. O sea, si alguna vez me queréis regalar algo, pues me regaláis uno de los clásicos en estas ediciones y yo encantado. Pero bueno, al lío, que me desvío. Vamos a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Es una historia que siempre me ha causado mucho interés desde antes de haberlo leído por primera vez. Y sobre todo también me interesa mucho el proceso de escritura, cómo se creó este personaje, cómo Mary Shelley creó esta historia y cómo la terminó de escribir y publicar en una época en la que para una mujer pues era muy difícil hacerse un hueco en el mundo de la literatura. Y bueno, Frankenstein surgió una noche. Un grupo de amigos habían quedado pues para pasar un tiempo juntos en una casa, y en este grupo de amigos pues estaban Lord Byron, estaba Polidori, estaba Percy Shelley, el marido de Mary, y Mary Shelley. Y bueno, pues pasaban los días y las noches hablando, y un día pues estuvieron hablando de historias de terror y pensaron que sería una buena idea que cada uno de los que estaban allí escribiera una historia de terror. Todos se pusieron manos a la obra. Lord Byron y Polidori crearon una historia sobre vampiros. Percy Shelley también empezó una historia, pero no la llegó a terminar nunca. La de Polidori creo que sí que está publicada. Y Mary Shelley pues quería crear algo distinto, algo que diera verdadero miedo, algo que diera pavor, pero no terminaba de venirle ninguna idea. Hasta que una noche después de cenar pues estuvieron hablando sobre un tema que le marcó mucho. Estuvieron hablando sobre la muerte y sobre la posibilidad de reanimar un cuerpo tras la muerte. Y entonces ella se fue a la cama y como no podía dormir pues empezaron a venirle ideas raras a la cabeza, hasta que dio con la historia, dio con ese científico que llegaba a crear un ser a partir de trozos de otros seres humanos y que llegaba a darle vida. Le pareció una historia tan terrorífica que al día siguiente se lo comentó a los demás y empezó a escribirla. A todos los demás les gustó tanto que la animaron a que no se quedara en un simple relato, sino a que la desarrollara y la terminara de escribir. Su marido pues la ayudó mucho. Él ya era pues un escritor publicado y que sabía mucho, entonces la ayudó a terminar de escribir su historia y a publicarla. Y así es como surgió uno de los clásicos románticos de terror más importantes que tenemos, y que pues como os digo, ha llegado hasta la actualidad. Sigue siendo un personaje y un tema totalmente actual que todo el mundo conoce. Pero ¿qué hay detrás de todo ese mito? Pues bien, este libro nos cuenta la historia de Frankenstein, que muy interesado por la ciencia empieza a estudiarla. Se va de su casa para estudiar ciencia y pasa unos años pues estudiando, aprendiendo de los mejores, y él quiere ir un paso más allá y entonces se le ocurre que puede crear vida. Es un poco joven y no ve mucho las consecuencias que eso puede tener, ni siquiera se lo plantea, simplemente él está viendo pues algo científico, algo que supere a todo lo que han hecho las personas a las que él ha estudiado. Y entonces pues crea una criatura, un monstruo, que en el momento en que cobra vida y se despierta, él se da cuenta del horror que ha cometido. Más o menos esta sería la premisa. Lo que me ha gustado de la historia es cómo está contada. Está contada siempre en primera persona, pero desde diferentes puntos de vista. Y esto me parece súper interesante en una historia así. Se empieza contando epistolarmente las aventuras de un capitán de un barco que están un poco perdidos y que el barco pues se encalla porque se meten en aguas que se congelan y bueno.
Y hasta ellos llega el Dr. Frankenstein, que empieza a contarle al capitán la historia del monstruo, y es así como nos metemos en su historia, en la historia de Frankenstein. Y después también tenemos un primer punto de vista del propio monstruo. Al final tenemos un montón de puntos de vista para contarnos esta historia. Y bueno, es una historia que al final trata un montón de temas que yo creo que en la época tuvieron que causar mucho miedo y mucha polémica, y que en la actualidad creo que es una historia que no va a causar mucho miedo. A mí no me dio miedo, pero sí que causa muchas reflexiones. Es sobre todo, yo creo, una historia sobre el bien y el mal, sobre cómo una criatura buena por naturaleza puede terminar siendo mala dentro del mundo en que vivimos, dentro de la sociedad en la que vivimos, pero también nos hace preguntarnos qué es realmente ser bueno y qué es realmente ser malo, ya que creo que en este libro no hay ningún personaje que sea 100% bueno ni ningún personaje que sea 100% malo. Yo creo que es una historia que hace plantear eso, que la bondad y la maldad son muy relativas, que depende de cada persona, del punto de vista que tenga cada persona y de lo que haya vivido cada persona, y la verdad es que eso me ha parecido súper interesante. También es un libro que critica un poco la ciencia, supongo que para la época tendría más sentido que ahora, y es que habla un poco de hasta qué punto es ético utilizar la ciencia y, como dice en algún momento en el libro, desafiar a Dios. Así que creo que es un libro que puede despertar un cierto debate, un debate sobre el uso de la ciencia, sobre la ética en el uso de la ciencia, y que creo que es un debate que es también bastante actual, y que me hace pensar que sería también un debate muy adelantado a su tiempo. Es una lectura que me ha fascinado mucho, aunque sí que, bueno, peca un poco pues de lo que creo que puede pecar cualquier novela así de la época romántica, y es que pues ensalza mucho los sentimientos continuamente, y al estar contado en primera persona y a través de cartas de muchos personajes, pues cada personaje ensalza sus sentimientos y es como muy intenso. Pero bueno, eso también es parte de la literatura romántica, y si lo lees pues un poco contextualizado y sabiendo lo que vas a encontrar, pues no se hace tampoco ni pesado ni nada. Creo que es un clásico al alcance de todo el mundo. Así pues, os recomiendo mucho Frankenstein de Mary Shelley. Os recomiendo también esta edición pues por la introducción que tiene y porque es súper bonita. Y me gustaría que me comentarais un poco si lo habéis leído, si os ha gustado, si os ha sorprendido el origen del mito de Frankenstein. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en la cueva de Charles. Adiós.